Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es The Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar. ¿Cómo te lo va a pasar? ¿Cómo te lo va a pasar? ¿Cómo? Pues de bien, mientras aprendes geografía, historia del arte y un poquito de economía y empresariales. Este vídeo es para mis alumnos de segundo de la ESO de programa Grupo B del CEIPSO Encinar de Torrelodones. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? La tos del profesor. No, vamos a ver, bueno, sí, pero también vamos a ver la segunda parte de la unidad 4, que es la Baja Edad Media. Como siempre, siguiendo mis maravillosas presentaciones. ¿Está mal que yo lo diga? Sí, pero hay que en esta vida, ya sabéis que hay que ser un poquito vanidoso. Magia, y ahí estamos. La Baja Edad Media, por cierto, ciudad de Carcassonne, bellísima. El juego de mesa es aún mejor. Y vamos a ver la segunda parte, la parte que mola, que es el arte gótico y la crisis de este periodo, la crisis bajo medieval, con esta maravillosa foto de fondo de la Sainte-Chapelle de París, obra cumbre del gótico francés. Vamos allá. Dios mío, me muero. Vamos a empezar viendo la cultura bajo medieval. Y hablar de cultura bajo medieval es hablar de las universidades. O sea, esas universidades a las que muchos de vosotros iréis, se van a crear o sea, el concepto de universidad se va a crear en la Edad Media y en concreto en este periodo. Las universidades van a surgir junto al crecimiento de las ciudades entre los siglos XII y XIII. Vamos, se van a seguir creando, ¿no? Pero las primeras van a surgir en esta época y se van a convertir en el foco de la difusión de la cultura y del pensamiento. Recordad, junto con los monasterios que van a seguir produciendo, vamos, son los que copian los libros, básicamente. ¿Cuáles son las más prestigiosas? Pues la de París, que es la Sorbona, que sigue existiendo, la de Oxford, que todo el mundo sabemos cuál es de posiblemente la más famosa de Europa, y la de Bolonia en Italia. Luego ya veremos, pues que, por ejemplo, en España, ¿cuál es la más famosa de todas? La de Salamanca, de las medievales, quiero decir. ¿Cómo se divide los estudios o cómo se organiza la universidad? Igual que hoy en día, en facultades. ¿Qué facultades había en la Edad Media? Pues no como ahora que hay facultades para todos, sino que antes estaban las facultades de artes, que no tiene nada que ver con el arte, sino que ahora veremos qué son, la medicina, la teología, o sea, el estudio de la religión o de Dios, y el derecho, las leyes. Cada facultad estaba dirigida por un decano y cada universidad estaba dirigida por un rector, cargos que siguen existiendo en el día de hoy. ¿Cómo se enseñaba? Pues no se enseñaba en aquel entonces así de bien como se enseñó yo. Se enseñaba mejor todavía. ¿Por qué? Porque utilizaban el método escolástico, que consiste en lo que se llamaba en la Edad Media, tres pasos, ¿no? La lectio, la disputatio y la conclusio. Se leían textos de obras clásicas o obras religiosas, obras que tenían mucho prestigio y que se consideraban infalibles, ¿no? Que se consideraban que eran verdad o que que tenían obras de mucha autoridad, ¿vale? Y a partir de ellos se discutían, se hacían una serie de debates o de proposiciones, ¿vale? Y finalmente pues se llegaba a unas conclusiones en base a ese debate. Y esto es, así a grandes rasgos, ¿no?, el método escolástico. ¿Qué tipos de obras se leían? Pues se leían obras de autores clásicos, fundamentalmente de filósofos, entre los que destaca Aristóteles, que tuvo una gran influencia en la filosofía cristiana. Luego, pues los propios autores cristianos, entre los cuales el más máquina es el mejor, o sea, el que más mola es Santo Tomás de Aquino, que tiene un coco que no vea. Y por supuesto textos religiosos, pues cuál si no, la Biblia, ¿no? Y pues bueno, aquí tenéis cómo sería una clase medieval. El profe sentado como Dios manda en una tarima o en un pedestal, que es donde deberíamos estar todos los profesores. Lástima que no lo hayan quitado en la secundaria. Sin embargo, en la universidad hoy en día sigue existiendo, por lo menos en la que yo estudié. Y los estudiantes pues aquí sentados uno delante al otro y haciendo pues sus debates o sus discusiones, ¿no? Y vamos a ver pues ejemplitos. Esto es la Sorbona en París, ¿vale? Esto no quiere decir que este fue el edificio que estaba en la Edad Media, porque esto es un edificio, esto pues tiene pinta de ser renacentista. Ahora mismo no sé cuál es, pues sí, esto tiene que ser renacentista. Ya lo miraré. Pero vamos, que el caso es que se crean en esta época. Aquí tenéis la Universidad de Oxford y esto igual que ha sufrido sus modificaciones, que aquí lo tenéis por dentro, que es donde se filmó la película de Harry Potter, porque esto es el comedor de Hogwarts, ya lo sabéis, la Universidad de Bolonia y la Universidad de Salamanca, con este pedazo, esta fachada retablo maravillosa que tenemos aquí, que es pues eso, la ciudad universitaria por excelencia de España, ¿no? Salamanca. Y fundada en 1218, por cierto. Y aquí tenéis un mapita con todas las universidades que, como veis, son muchas que se crean en Europa en la Baja Edad Media, desde los siglos XII hasta el siglo XV.
Y aquí tenemos las artes. Las artes consistían en una serie de disciplinas o de saberes que digamos que abarcaban todo lo que era importante, ¿no? ¿Qué se estudiaba en artes? Se estudiaban 7 disciplinas, las artes liberales, que se llaman las mayores y las menores. La gramática, la retórica, la dialéctica, la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Y todo ello junto a el saber más importante, que es nada más que la filosofía, por supuesto. Y sin embargo hoy en día la están maltratando, pero bueno, eso es otro tema que no, un melón que no vamos a abrir. Y aquí estaría, pues, cómo sería una clase de la universidad, que como ya sabéis porque lo he dicho en clase, pues es muy gracioso el profe y los típicos alumnos, ¿no? El que se duerme, el que habla, el que pasa de todo, el que molesta al de al lado, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a quedar aquí en la chorrada, sino que vamos a seguir, si el vamos a ver, a ratón, rueda del ratón, que vas para otro lado. Y este es Santo Tomás de Aquino, que por cierto es vuestro patrón y es mi patrón también. Es patrón de los estudiantes, de los profesores y de las universidades. Lo más importante que hizo San Agustín, sobre todo en su libro, la Suma Teológica, es demostrar la existencia de Dios en lo que se llaman las 5 vías, las quinquae viae. Esto es algo que estudiaréis en segundo bachillerato en filosofía, pero vamos, que lo hizo mediante 5 razones, por así decirlo. Se plantea 5 proposiciones y las cuales, digamos, va razonando sobre ellas hasta que llega a una conclusión, ¿no? Y toda esa conclusión la junta las 5 y afirma que Dios es necesario, o sea, es necesaria la existencia de Dios para explicar el mundo, por lo tanto, Dios existe. Pero lo importante de Santo Tomás es que, a pesar de vivir en este mundo, que es un mundo muy religioso, ¿vale? Plantea que la existencia de Dios no es evidente. O sea, tú le preguntabas a cualquiera de aquella época y te dice, oye, ¿existe Dios? Y dice, pues claro, pero es que no se plantean que Dios no exista, sin embargo, él sí. Dice, es que Dios puede existir o puede no existir, por lo tanto es necesario demostrarlo. Y aquí es como lo hace. Es una máquina, San Agustín. Y ahora vamos a ver lo que mola, que es el arte, lo que mola, la escolástica en un montón. Pero bueno, el arte gótico. ¿Vale? Ya hemos estudiado el románico en temas anteriores y ahora vamos a ver el siguiente estilo artístico predominante en Europa, que es el arte gótico. Que por cierto, el gótico se llama así por los godos, que son los germanos, que es algo bárbaro, porque esto es o sea, en esta época no se le llamaba gótico al gótico, sino que esto es un término que introdujeron los historiadores del arte de finales del 18 y de principios del 19, cuando nace la disciplina de la historia del arte, como un término peyorativo, cuando realmente el gótico es una pasada. El caso que me lío. El gótico, siglos XII al XV, nace en Francia, desde donde se difunde al resto de Europa, y vamos a ver que es un arte urbano. Como todo en esta época, la importancia de las ciudades que ya hemos estudiado en el vídeo anterior, pues vamos a ver que evidentemente este arte va a tener su culmen en las ciudades. Lo van a promover la iglesia, la nobleza y la alta burguesía, o sea, los que tienen dinero, y vamos a ver construcciones de tipo religioso, por supuesto, entre lo que van a destacar las grandes iglesias del centro de las ciudades, que se conocen como las catedrales, pero también, y esto es novedoso respecto al románico, las de tipo civil, o sea, para uso laico, como pueden ser los palacios, los ayuntamientos, las universidades y demás, que ya os he enseñado ejemplos anteriormente. Ahí tenéis, por ejemplo, el ayuntamiento de Lovaina. ¿Qué destaca sobre todo en arquitectura, que es lo más importante? En 2 conceptos nuevos. Uno, la importancia de la luz. Si os acordáis, en el románico... Dios mío, qué torta le da el micrófono. En el románico, la luz no era importante. De hecho, por ejemplo, las iglesias tenían muros muy gordos y escasas ventanas por las que apenas entraba luz. Sin embargo, ahora la luz se va a considerar pues, como un reflejo de la grandiosidad divina y, por lo tanto, va a permitirse su entrada dentro de los edificios. Ahora bien, no va a ser una luz natural, sino va a ser una luz filtrada por las vidrieras para darles aspecto, o sea, ese carácter místico, ese carácter semidivino, por así decirlo. Y otro es que se van a orientar las universidades, se van a orientar, los edificios hacia el cielo. O sea, los edificios van a ganar en mucha altura, van a ser mucho más esbeltos, no van a ser esos mazacotes que veíamos en el románico, sino que se van a orientar más hacia arriba, más que hacia los lados, ¿no? Van a ganar en verticalidad, en definitiva. Y eso es lo que va a predominar. Y vamos a ver cómo se consigue todo esto. Bueno, este ayuntamiento que tenéis aquí de Lovaina se puede ver. Es un edificio muy estrecho, pero sobre todo es muy alto, o sea, es muy vertical, sobre todo por esas torres tan finitas. Y vamos a ver cuáles son las principales características que nos encontramos. Sobre todo en los edificios religiosos, ¿no? Que son los más, los más importantes y los más predominantes. Dios mío, me constipo. Vamos a ver que en las catedrales van a seguir predominando las plantas de
cruz latina, ¿vale? Aquí lo podéis ver, brazo largo y brazo corto que ya llamamos transepto, ¿no? Si bien es verdad que en las catedrales góticas este transepto se va a centrar más, pero fundamentalmente los planos van a seguir siendo muy similares, aunque el número de naves va a crecer y va a ser más complejo que en el románico. Vamos a ver nuevos elementos constructivos. El fundamental es el arco apuntado, o sea, es un arco que termina en punta, ¿no? Que parece una lanza o una punta de flecha, ¿vale? En contraposición al arco que nos encontrábamos en el románico, que es el arco de medio punto, que es una semicircunferencia. Y lo vamos a ver en, pues eso, las ventanas, en las puertas y demás. Vamos a ver el uso de vidrieras, que es cristal coloreado, se hacía con plomo. Y en la parte de fuera de las iglesias, en las fachadas, que es lo que estamos viendo, van a destacar esta gran vidriera circular que se denomina rosetón. Y luego, con un carácter más secundario, vamos a ver estas pequeñas estructuras triangulares que coronan algunas de las partes del edificio, ¿veis? Que son los gabletes. Y luego estas estructuras cónicas o cónico-piramidales, o bueno, eso no sé si existe, o troncopiramidales, o como se quiera decir. Bueno, no son troncopiramidales, me estoy tirando un triple ahí, pero bueno. El caso, estas terminaciones, ¿vale? Que se llaman los chapiteles, que solían coronar las torres o solía coronar el crucero de la iglesia, que entonces se suele llamar aguja porque son más finitas y demás. Pero vamos, aquí lo importante son los arcos apuntados y los rosetones. Pero vamos, estas dos también. Vamos a ver que los interiores, ya hemos hablado de, ya hemos hablado de los arcos apuntados, que allá abajo a la izquierda tenéis el esquema, o sea, un arco que termina en una punta, y sobre todo para las bóvedas, o sea, para los techos de las naves, por ejemplo, vamos a ver lo que se llaman las bóvedas de crucería, que está formado por dos bóvedas de cañón con arcos apuntados. O sea, siguiendo este esquema de aquí, coges dos arcos apuntados que se cruzan de forma perpendicular y te sale este tipo de bóveda, que es el que tenéis aquí, la bóveda de crucería. También llama bóveda nervada porque veis que se notan los arcos, por así decirlo, están en relieve, ¿no? Y parecen pues como los nervios, ¿no? Como si fueran los nervios de una hoja o los nervios de, pues, o los nervios de un cuerpo humano, ¿vale? Y el tercer elemento fundamental es el arbotante. Si os acordáis, en el románico vimos que para soportar los techos, lo que se hacía era se construían extensiones de los muros por la parte exterior, que se denominaban los contrafuertes, ¿vale? Para poder ganar en altura en el gótico, lo que se inventa es esto de aquí, que son los arbotantes, ¿vale? Sigue habiendo contrafuertes, que son estos de aquí y estos de aquí, que están separados, sobre todo estos que están separados del cuerpo de la iglesia, porque este contrafuerte está sujetando este techo. ¿Cómo se hace? Trasladando el peso mediante este arco, ¿vale? Que suele estar por fuera, bueno, suele estar, no, está por fuera, por el exterior de la iglesia, y que se denominan arbotantes. Y luego encima de estos contrafuertes que unen los arbotantes a la nave principal, se colocaban estas estructurillas que son los pináculos, que son simplemente, son de carácter decorativo, pero también lo que hacen es añadir pesos, a orientar el peso hacia abajo, hacia la vertical, para que este techo no se caiga. Gracias a estos arbotantes lo que se consigue es que se pueda aumentar la altura de los edificios. No es que en el románico no quisieran hacer edificios más altos, es que no podían, porque se les caen, ¿vale? Aquí, sin embargo, así es como solucionan este problema. Esto es Nuestra Señora del Equeitio en Vizcaya. Y ahora, fotitos, que es lo que mola, los rosetones, que fijaos que es cristal coloreado, donde se representan pues episodios religiosos. Estamos en una catedral. Este es el rosetón de Notre Dame en París, que juraría que es el más grande que existe en todo el gótico, si no me equivoco. Este es el rosetón de la Catedral de León, que es posiblemente el más bello que tengamos en España. Y esto es la Sainte-Chapelle, que es la imagen que os enseñaba al principio del vídeo, en el que se ve, si os fijaos, que se llega a tal punto a la hora de mejora de las técnicas constructivas, que desaparece el muro. O sea, fijaos que no hay apenas muro, evidentemente muro tiene que haber, o sea, hay columnas solamente, pero no hay muro que sostenga este techo. O sea, mediante los contrafuertes y arbotantes y mediante estas bóvedas de crucería, aparte de conseguir un edificio muy alto, se consigue ahorrar en materiales, ¿vale? Porque no se necesita tanta piedra, no se necesita hacer un muro muy gordo para soportar el techo, sino que por medio de estos arbotantes se consiguen crear edificios más altos y más baratos. Más baratos de manera proporcional, se entiende, ¿no? Y bueno, aquí tenéis bóvedas de crucería y vidrieras que recorren toda la pared, ¿vale? Y esto es una vista desde abajo. Fijaos, todo el muro es cristal, ¿vale? Y con sus boveditas. Más vidrieras, estas son las de la Catedral de León, que tiene posiblemente la mejor vidriera de España. Y las tres joyas del gótico español son la de León, que ya hemos hablado, la de Burgos y la de Toledo.
Fijaos, sus chapiteles, sus arcos apuntados, sus rosetones, sus gabletes, etcétera, etcétera. La catedral gótica más famosa, por así decirlo, del mundo es Notre Dame de París, ¿no? Sabéis que esta es una foto previa al incendio de 2019, ¿vale? Que se quemó todo este tejado, todo porque un imbécil que estaba trabajando aquí pues no apagó el cigarro. Y bueno, de hecho es que no deberías ni estar fumando. Igual, este rosetón gigantesco, estos gabletes, estos arcos apuntados, estos arbotantes enormes, fijaos, que se ven aquí muy bien, ¿vale? Y esta aguja, etcétera. Respecto a la escultura y la pintura, vamos a ver que la escultura y la pintura van a ser más naturalistas, o sea, van a reflejar mejor la realidad, la naturaleza tal y como es, no va a ser tan esquemática como veíamos en el románico. Vamos a ver que van a perder esa rigidez del románico también y que los personajes, aparte de representarse de una manera más realista, vamos a ver que empiezan a expresar emociones, por ejemplo, también de una manera leve, ¿no? Tampoco van a estar aquí, eso van a ser aquí súper expresivos, eso ya se conseguirá en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco, mucho más adelante. Y vamos a ver que, por ejemplo, los rostros, como este de aquí, del Ángel de la Sonrisa, que es muy famoso, de la Catedral de Reims, que está muy happy, como podéis ver, son mucho más realistas, mucho más expresivos y no son tan rígidos en general. ¿Cómo se ve esto bien? Con ejemplos. Vamos a empezar primero con la escultura y luego vamos con la pintura. La escultura, ¿dónde se va a ubicar? Lo primero, la fachada y las portadas de los edificios en el exterior de las iglesias. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que ahora en los muros, o sea, en el interior de las catedrales y las iglesias, el muro va a estar ocupado sobre todo por vidrieras. Por lo tanto, ¿dónde colocamos la escultura? La trasladamos afuera. Por eso vamos a ver esas portadas tan ricamente ornamentadas y con esos grandes grupos escultóricos. Pero en el interior, eso no quiere decir que en el interior no vaya a haber escultura. Por lo tanto, ¿cómo consiguen solucionar este problema? Creando los retablos. Un retablo es esta gran estructura que se solía realizar en madera y se suele colocar al fondo de la iglesia en la cabecera detrás del altar. Y ahí es donde se disponían las esculturas y las pinturas muchas veces en diferentes alturas. Este es un retablo muy sencillito, ¿vale? Pero podéis ver que aquí la estatua del santo, que este es, ahora me estoy dando cuenta, es Santiago, pues se ubicaba aquí, en este retablo, ¿vale? Por otro lado, tenemos la escultura que no está adosada a la pared y que es exenta o de bulto redondo. O sea, no está adosada a la pared, la puedes rodear y la puedes observar desde cualquier punto de vista, adelante, detrás o al lado, ¿vale? Y los temas van a ser lo mismo de siempre, temas religiosos y pues eso, Cristo en la cruz, la Virgen con el niño y demás, pero de una manera diferente a como la veíamos en el románico. Fijaos en esta de aquí, la Virgen Blanca de Toledo. Es una virgen mucho más realista, fijaos en su rostro, que no es tan esquemático, igual que el del niño Jesús. Veis que no está rígida, no está puesta como si estuviera en la mili, sino que está mirando hacia un lado, está sujetando al niño, el niño le está acariciando la barbilla a la Virgen. Fijaos que están interactuando entre ellas, ¿vale? O sea, digamos, hay una conversación, ¿no? Metafórica, ¿vale? No están simplemente los dos puestos uno junto al otro y cada uno a lo suyo, no. O sea, están creando una escena, por así decirlo. Y fijaos en el nivel de detalle, ¿no? Que es mucho mayor al que nos podemos encontrar en el románico. Hablábamos también de que las estatuas la escultura, se disponía en la portada de las iglesias. Aquí tenéis una muy famosa en España, que es la Puerta del Sarmentán de la Catedral de Burgos, donde se representa el juicio final. Tenéis a Dios sentado juzgando los apóstoles. Los evangelistas, los ancianos del Apocalipsis, aquí están los apóstoles y demás. Fijaos que están en el exterior de las iglesias, porque aquí tienes muro para aburrir, ¿no? Para poner. Y los retablos, que también hablábamos de ellos, fijaos hasta qué nivel llegó, sobre todo en España, fuimos mucho de hacer retablos, y fijaos, este es el retablo mayor de la Cartuja de Miraflores, que está en Burgos. Fijaos qué nivel de detalle y qué nivel de perfección, ¿no? O sea, son estructuras inmensas y que tienen muchísimo detalle, como podéis ver, ¿vale? Más cositas, por ejemplo, aquí se ve muy bien, estas son las Vírgenes Sabias y Necias, que es un episodio de la Biblia, y están en la Catedral de Magdeburgo, en Alemania. Fijaos que no son estructuras rígidas, sino que se están como moviendo, ¿verdad? Esta pobre, aparte de reflejar sentimientos, estas están llorando, están tristes, mientras que estas están un poco alegres. La verdad es que la boca es un poco rara, pero están así muy ufanas, mientras que estas, fíjate, esta parece que se acaba de poner la cabeza, que le pesa la cabeza, esta que se acaba de levantar la túnica para secarse las lágrimas, igual que esta de aquí. Fijaos qué diferencia con lo que veíamos en el románico.
Y bueno, y esto es el Pozo de Moisés de Klaus Luther, que es un alemán, y para que veáis al nivel, es un pozo enorme, por cierto, es una pila bautismal enorme, y fijaos el nivel de detalle y el nivel de los rostros. Fijaos este rostro de Moisés viejo, o sea, se le pintaba hasta las arruguitas para que veáis el nivel de detalle. Bueno, y por supuesto que alborota. Respecto a pintura, vamos a ver algo similar. Va a ser una pintura más naturalista y que va a representar temas nuevos. Esto es lo más importante. Vamos a ver por primera vez retratos de personas importantes, sobre todo de la nobleza y de la burguesía. ¿Por qué? Porque se los pueden pagar, ¿vale? Vamos a ver paisajes. Antes en el románico veíamos que los fondos eran planos o que eran dorados, o sea, no había pues, un fondo paisajístico, no había esa sensación de profundidad, y eso es algo que en el gótico va a cambiar. Y por último vamos a ver que se le va a prestar importancia a los objetos, sobre todo los objetos cotidianos que se van a pintar con mucho detalle. ¿Qué técnicas usaban los pintores del gótico? Bueno, pues hasta esta época se usaba el temple y se va a seguir usando. Para hacer una pintura necesitas dos ingredientes fundamentales, luego hay más cosas, que es el pigmento, o sea, el color, que se solía hacer con minerales machacados, con polvo mineral, y luego un aglutinante, o sea, una sustancia que lo que haga es que se mezcle con ese pigmento para luego poder ponerla en el cuadro o en la pared o donde quiera que se pinte. Hasta esta época se usaba el temple, en el que el aglutinante era la yema de huevo, ¿vale? O sea, la parte naranjita. La yema de huevo que se le quita una peliculilla, ¿vale? Ya sé que en clase esto no lo dije, pero es que luego me vino Torrecillas y me dijo, ¿qué te ha faltado decir esto? Pues toma, aunque no va a ver el vídeo. Pero bueno, si alguien lo ve, pues luego se lo decís, que esto lo he corregido a vuestro tutor. Y aparte de este temple, vamos a ver que en el siglo XV, en la zona de Flandes, o sea, lo que hoy es Bélgica, va a aparecer una nueva técnica que va a ser la más utilizada de aquí en adelante, que es el óleo, en el cual el aglutinante es aceite, ¿vale? ¿Por qué se usa el óleo? Porque con el aceite se consiguen unos colores mucho más reales y sobre todo mucho más brillantes, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplitos. Aquí tenéis Giotto. Giotto es Dios. Estos son los frescos de la Capilla Scrovegni, que está en Padua, en el que representan mogollón de pasajes del Evangelio. Este es el beso de Judas, el momento en el cual es el prendimiento de Cristo en el huerto de los olivos, cuando le traiciona por las famosas 30 monedas de plata. Aquí tenéis el díptico Wilton de Inglaterra, en el que sale el rey de Inglaterra pues rendiendo homenaje a la Virgen y al Niño. Aquí veis que todavía no se ha desarrollado ese paisaje de fondo y que sigue habiendo estos fondos doraditos, pero ya podemos ver, ¿vale?, muchísimo más detalle y podemos ver que los rostros también mucho más trabajados, ¿vale? Tampoco en exceso, ¿vale? Pero ya podemos ver diferenciaciones. O sea, no es lo mismo este señor, que los angelitos, ¿vale? Vamos a ver ya las grandes obras de la pintura gótica, sobre todo del gótico final, ¿vale? El matrimonio de Arnolfini, cuadro famosísimo en el que se representa un matrimonio de burgueses, ¿vale? O sea, de personas del tercer estado, pero que tenían dinero, o sea, se les ve con estas pedazos de ropazas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la Virgen del Canciller Roland, y aquí se ve muy bien el tratamiento del paisaje y de la perspectiva. Fijaos este maravilloso paisaje que pinta por la parte del fondo. Fijaos que se puede como entrar dentro del cuadro, ¿vale? O sea, ahí da una sensación de profundidad. Fijaos lo detallado que pinta el paisaje, a pesar de que aquí en un PowerPoint no se vea muy bien, ¿vale? Tenemos aquí también la adoración del Cordero Místico, pues más de lo mismo. Fijaos estos paisajes fantásticos y cómo se trata el detalle de las figuras. Tenemos el descendimiento de la cruz. Esto está en el Prado, es un cuadro fantástico. Fijaos el realismo con el que pinta el cuerpo de Cristo, que parece que pesa. O sea, da la sensación de que efectivamente se está cayendo. Hay movimiento hacia abajo, igual que el desvanecimiento de la Virgen María, ¿vale? Fijaos en estos brazos. O sea, da la sensación, es mucho más realista. Es una pasada este cuadro. Y si os metéis en la web del Prado, que se pueden ver en Ultra Full HD, veréis que es que se pintan hasta las lágrimas. Es una pasada este cuadro. Y otro de los más importantes, que también está en el Prado, es el Jardín de las Delicias del Bosco, donde se pinta pues los jardines del Edén, el paraíso y pues todas las cosas que no se deben hacer en este panel de aquí a la derecha, que es el más divertido, la parte infernal. Y ahora ya por último, vamos a ver, ostras, me estoy liando un montón, vamos rápido. La crisis de la Baja Edad Media.
en la que vamos a hablar que, pues ya hemos hablado de lo bueno, vamos a hablar de lo malo. Vamos a ver que sobre todo al final del todo de la Baja Edad Media va a haber una crisis agrícola debido a las bajas cosechas, con lo cual va a causar hambre. Vamos a ver epidemias como la de la peste negra, que va a empezar la parte más dura va a ser la de 1348 a 1352, en el cual pues va a morir un tercio de la población de Europa, que es una barbaridad de millones de personas. Ríete tú del coronavirus. Vamos a ver guerras, entre las cuales destaca la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, donde destacó la, valga la redundancia, Juana de Arco, que fue una mujer comandante de las tropas francesas, y todo esto va a tener como consecuencia el aumento de los impuestos, ¿no?, para conseguir recuperarse, con lo cual se va a provocar revueltas sociales. Esto es la Guerra de los 100 años, que tenéis aquí la batalla más conocida, es la batalla de Agincourt. La fueron ganando los ingleses durante mucho tiempo hasta que finalmente ganaron los franceses en la época de Juana de Arco, ¿vale? Esta guerra surgió por la pretensión del rey de Inglaterra al trono de Francia. Aquí te os he dejado este es el de Crepúsculo, que es feísimo, una escena de la batalla de Agincourt de la serie The King del año pasado. No te pongas, que me salta el copyright. Vamos a ver la peste negra. La peste negra, también llamada bubónica, es una enfermedad que transmiten unos parásitos que están en las ratas, ¿no?, que lo trajeron los genoveses que eran comerciantes de Asia, ¿no?, dentro de los barcos, en la que te salían una especie de bultos o de bubones, no tantos como aquí, te solían salir uno o dos en la zona de las ingles, y eso luego cuando se ponían peor, pues lo que hacía era que te necrosaba las extremidades, ¿no? Esto es una foto del siglo XX, ¿vale?, para que veáis cómo es, y lo que ocurría era esto. Te quedabas se te moría el cuerpo, por así decirlo, empezando por las extremidades, fundamentalmente manos y pies. ¿Cómo se curó esto? Pues no se pudo curar, pero había estos médicos de la peste que llevaban esta máscara, fijaos, una máscara mucho más estilosa que las mascarillas que llevamos ahora, con esta forma de pico. Se llama así porque aquí se ponían unas hierbas aromáticas porque se pensaba que la peste se transmitía por el aire. ¿Vale? No era así, se transmitía por unos bichitos, ¿no? Y aquí tenéis la expansión de la peste, que vino desde Asia, vino por aquí y con los comerciantes genoveses se expandió por toda Europa a lo largo sobre todo de estos años, ¿vale? Y fue algo que causó un impacto brutal. Aquí tenéis un entierro, por ejemplo, en Francia, de todas las víctimas de la peste negra, y que llegó incluso hasta el siglo XVI, todo ese impacto, este es un cuadro de Peter Bruegel el Viejo, este renacentista, ¿no?, del triunfo de la muerte, en el que fijaos el impacto mental que todavía causaba esta gran epidemia. Por último, vamos a ver las revueltas sociales debido a este aumento de los impuestos. Vamos a ver revueltas campesinas contra los malos usos de los señores feudales, o sea, contra esos privilegios de los señores feudales, por ejemplo, la prohibición de abandonar el feudo. Claro, porque si te está muriendo de hambre, ¿qué es lo que haces? Pues emigras a un sitio mejor. Si el señor no te deja, pues al final ocurren estas cosas. Las más importantes fueron la jacquerie en Francia y las remesas en Cataluña. De las remesas en Cataluña hablaremos en el siguiente tema. Pero también vimos revueltas urbanas, no solo en el ámbito rural, sino también en las ciudades, como puede ser en París, en Florencia, en Cataluña, ¿vale?, en el que se intentaba que se bajaran los impuestos y que más gente participase en el gobierno de las ciudades. Todas estas revueltas fracasaron porque lo masacraron a todos, pero bueno, el caso es que se revolvieron, ¿vale? Aquí tenéis pues un ejemplo de la jacquerie en Francia, esta ilustración tan bonita, y esto es la masacre en París, que también fijaos las cabezas por aquí volando, que también se rebelaron contra el gobierno de la ciudad. Y bueno, el del resto hablaremos en el siguiente tema. Y, que me estoy ya yendo, vamos a hablar de la persecución religiosa, ¿vale? Porque muchas veces cuando la gente está cabreada, ¿qué es lo que se hace? Buscar un cabeza de turco, un enemigo en el que volcar tu frustración, ¿no? Aquí se va a volcar contra los judíos, o sea, se van a hacer pogromos, que eso ya lo veremos en el próximo tema también, que son persecuciones contra los judíos, van a ser pues, asaltar a las juderías y demás, y también contra los conversos, que los conversos son judíos que se han convertido, claro, y pues para ello estaba, por ejemplo, la Inquisición, que aquí tenéis la Inquisición española, en la que lo que hacían era perseguir estas desviaciones de la doctrina oficial, ¿no? ¿Qué hacía la Inquisición? Sobre todo irse a por los falsos conversos, a estos judíos, sobre todo eran judíos o en España también musulmanes, que decían que se habían convertido pero seguían practicando su religión en secreto. También a los herejes y a las brujas, por ejemplo a Juana de Arco la quemaron en la hoguera,
¿vale? Y a estos condenados se les sometía a tortura, que es lo que se llama el tormento, para reconocer sus acusaciones. Y muchas veces pues te quemaban. Aunque sí que es verdad que la Inquisición tiene una mala fama inmerecida, ya que a pesar de todas estas cosas, digamos, establece un procedimiento jurídico que era muy novedoso para la época. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, quema de judíos durante un pogromo, tenéis un auto de fe, que es una prueba de... Esto fue contra los herejes, en el que Santo Domingo de Guzmán quemó sus libros junto con los libros de los herejes para ver cuál dejaba Dios sin quemar, y dejó sin quemar los libros de Santo Tomás. Bueno, estos son episodios legendarios que me gustaría explicarlos con más detalle, pero es que me está saliendo un vídeo larguísimo y no quiero. Aquí está la expulsión de los cátaros de Carcasona, que los cátaros fue una de las herejías más importantes de esta época, los templarios cuando fueron condenados a la hoguera por la Inquisición y la muerte de Juana de Arco quemada acusada de brujería. ¿Vale? Esto ya en clase lo explicaré un poquito mejor porque no me da la vida ahora mismo. Y fin, aquí tenéis 3 instrumentos diferentes de tortura de la Inquisición. Son los 3 que se usaban, ¿vale? Veréis en muchos museos de la tortura, ¿vale? Los museos de la tortura son falsos, yo los quemaba todos porque la mitad de las cosas que hay ahí son inventadas, más de la mitad. Y con esto terminamos este tema. Así que va a salir un vídeo larguísimo, Dios mío. Me despido ya sin más dilación con esta maravillosa frase de Santo Tomás de Aquino: ex nihilo nihil fit, de la nada, nada se crea. Por lo tanto, para crearse algo, tiene que haber algo. ¿Qué es ese algo? Es Dios. Seguidme en todas mis redes sociales, incluido en el Twitch, ya lo sabéis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.